En la historia reciente de la televisión mexicana, pocos programas han logrado escalar tan alto y caer tan abruptamente como Enamorándonos, un formato que según eso prometía risa, romance y diversión ligera. Ya saben, cosas que busca el espectador promedio de este tipo de programas. Pero lo que terminaron obteniendo fue todo un torbellino de noticias, tragedias y cuestionamientos. Pero la historia no es tan sencilla, porque lo que comenzó como un show de citas terminó convirtiéndose en un fenómeno social que, según reportes periodísticos, tuvo vínculos indirectos con uno de los problemas más graves de México. Al final del día, el programa lo alcanzó el crimen organizado, o bueno, al menos eso es lo que se logra escuchar en algunos foros o noticias. Es por eso que vamos a recorrer el ascenso y la caída de Enamorándonos, siguiendo únicamente información documentada por medios nacionales. Esto ya que nosotros decidimos no meternos mucho en el tema para evitar algún tipo de malentendido con cualquier persona. Esto es más para entender cómo un espacio de entretenimiento pudo terminar con un legado tan controvertido. Y lo peor del caso es que se perdieron las vidas en todo este problema, uno el cual será recordado por bastante público a pesar de que se mantenía en silencio. Era el año 2019. TV Azteca necesitaba un golpe de efecto para recuperar audiencia frente a su competidor Televisa, el cual estaba dando fuertes golpes con programas exitosos. Evidentemente esto fue uno de los retos más complicados para TV Azteca. Dicho reto era complicado, tratar de llegar mucho más al público joven en un horario donde la televisión abierta comenzaba a perder terreno frente a YouTube y las redes sociales. Esto era evidente que iba a terminar sucediendo. La apuesta fue un formato importado y adaptado, como casi todo lo que podemos ver dentro de nuestra televisión. Se trataba de un reality de citas en vivo con interacción directa entre participantes y público, algo que podía destacar un poco de los programas a los que nos tenía acostumbrados la televisión de aquellos años. Así nació Enamorándonos. El programa tenía un concepto claro: varios amorosos fijos recibían a flechados, personas que acudían al set con la esperanza de salir con su alma gemela, o mínimo estar dentro de televisión en tiempo real, todo acompañado por un público en estudio, luces brillantes, música animada y conductores con carisma. Esto específicamente para un público evidentemente porque para más de uno no le resultaba atractivo en ningún aspecto. Pero bueno, ese no es el tema. Lo más curioso de este caso es que desde su primer episodio, el programa se convirtió en un tema de conversación. Los clips circulaban en redes, los momentos incómodos se volvían virales y la producción no dudaba en explotar cada historia al máximo, sin importar qué tan ridícula sonara o fuera vista. Y es que Enamorándonos no solo vivía en la televisión, vivía en el internet. Eso fue lo que le bastó a TV Azteca para que el programa fuera bastante exitoso, pero también tenía que ver que parte de su éxito radicaba en el diseño de personajes. Como si se tratase de una serie animada, cada amoroso tenía un estilo definido: el coqueto, la romántica, el polémico, la inocente, roles que facilitaban que el público se identificara o generara rivalidades. Ya sabe muy bien cómo es que se terminaron manejando este tipo de programas absurdos. Además, el drama nunca faltaba: confesiones de amores prohibidos, rupturas en vivo, discusiones que rozaban lo escandaloso, pero sobre todo lo ridículo, y toda una cámara siempre lista. En redes sociales, los amorosos abrían transmisiones en vivo, daban entrevistas y sumaban seguidores a una velocidad impresionante. Esto logró hacer que muchos pasaran de ser desconocidos a tener cientos de miles de fanáticos en cuestión de semanas. La fórmula era simple: exposición constante, conflictos dosificados y promesas de romances que podían acabar en boda o en un escándalo más. Como podemos ver, la fórmula para que el programa funcionara siempre fue escandalosa. No era como que en realidad buscaran hacer un programa sano para poder tener viralidad. Entre más polémico fuera, mucho mejor era para generar rating tanto dentro y fuera de televisión. Esto claramente hizo que mucha gente se preocupara sobre lo que podían consumir los más pequeños o un público más adolescente, pues Enamorándonos no fue tan bien visto mientras el programa arrasaba en rating. Pero también comenzaban las críticas. Algunos padres de familia y algunos medios como foros y notas dentro de internet señalaban que el contenido en un horario vespertino era demasiado sugerente para un público donde también había menores. Los escándalos en vivo se volvían cada vez más frecuentes: peleas físicas, insultos, revelaciones íntimas. Vaya que ni siquiera con esto último tuvieron pudor alguno para poder suavizar el asunto. Todo ocurría frente a las cámaras. Comenzó a surgir la sospecha de que muchas de estas escenas no eran espontáneas, sino parte de una estrategia para mantener al público enganchado, algo común en realities, pero que en este caso, sumando a su popularidad, creaba un cóctel explosivo de emociones, las cuales solo hacían que el espectador siguiera buscando más y más. Para empezar, el programa nunca fue algo sano de consumir. Las polémicas y los temas delicados relacionados con las parejas era por lo que vivía. Claramente el show se mantenía polémico, pero nadie esperaba lo que se destaparía
conforme pasaba el tiempo. Hasta aquí Enamorándonos era solo un programa polémico, pero en 2021 algo cambió. Medios como Milenio, El Universal y Proceso comenzaron a publicar notas sobre exparticipantes que habían sido víctima de delito grave, algunos de los cuales los vinculaban con organizaciones delictivas en varios casos. Las autoridades revelaron que existían investigaciones en curso y que algunas de las personas involucradas habían aparecido en el programa. Claramente esto terminaba dando mucho de qué hablar ante los espectadores y todos aquellos que llegaban a consumir dicho programa, aunque es importante aclarar que los reportes no afirmaban que el show estuviera vinculado a actividades ilícitas, pero el patrón llamó la atención y sobre todo sus participantes sí se les podía ver bastante involucrados en esto, o bueno, algunos que otros. Al final de todo, el internet fue el verdugo de dicho programa, y todo porque en redes sociales el público comenzó a preguntarse si la fama repentina de los participantes los orilló a tener este tipo de conexiones. La idea de que el crimen organizado pudiera acercarse a figuras mediáticos no era nueva, pero el caso de Enamorándonos parecía dar un giro inquietante a esta dinámica, y todo porque, como bien te lo dije, no era nada nuevo. Al final de todo, terminaban siendo algo más llamativo al estar hablando del programa del momento, aquel que estaba a la cima de los programas de televisión. Por esto mismo es que terminaría siendo tan revelador todo este tema. Entre los últimos años del programa, varias noticias marcaron un antes y un después en la percepción de la gente. Por ejemplo, diferentes medios informaron sobre el fallecimiento de un examoroso en un hecho violento. Semanas después, otro participante fue relacionado en investigaciones por supuestas actividades ilegales, aunque sin pruebas concluyentes. En otros casos, participantes denunciaron en redes sociales haber recibido amenazas o intentos de extorsión tras dejar el programa. Ninguno de estos casos implicaba directamente a la producción, pero todos tenían un elemento en común: las víctimas habían ganado notoriedad gracias al show. Esto atrajo a una investigación por parte de psicólogos y sociólogos. Estos señalaban un punto clave: cuando una persona salta del anonimato a la fama de la noche a la mañana, su vida cambia drásticamente y no siempre para bien. De pronto hay más dinero, más atención, más invitaciones, pero también más exposición a personas con segundas intenciones. En un país con altos niveles de inseguridad como el nuestro, este tipo de fama puede llamar la atención de grupos con intereses más polémicos. Por eso mismo es que se le trató de dar la explicación de por qué sucedía esto con los participantes más llamativos del programa. Frente a las crecientes especulaciones, TV Azteca respondió en entrevistas y comunicados. Aseguraron que Enamorándonos era un espacio de entretenimiento y que las actividades personales de los participantes fuera del set no estaban bajo control de la producción. Pero para entonces, la imagen del show ya estaba marcada. Ya no había nada más que lograr hacer ver al programa como uno que no tuviera alguna especie de conexión con este tipo de criminales. Y todo gracias a que se ganó con pulso todas las críticas y malos comentarios que las personas podrían llegar a pensar. Esto terminaría provocando claramente el declive del programa. Pese a todos los intentos de revitalizarlo, la audiencia comenzó a creer. El público parecía cansado del mismo formato y la competencia con el contenido digital era cada vez más fuerte. Algunos televidentes dejaron de verlo por simple aburrimiento, otros porque no querían apoyar un programa con tan mala fama en redes. Finalmente, Enamorándonos fue retirado de la barra principal y tiempo después cancelado. Su final fue silencioso, sin el impacto mediático de sus mejores años. Lo único que se siguió escuchando justo después de que el programa fuera sacado del aire solo eran esos rumores sobre que estaba vinculado con organizaciones criminales, algunas bastante pesadas como se les conoce, y esto, si bien no era directamente con el programa, sí se terminó manchando por el tipo de personas que se dejaban ver en el show. No sabían con certeza en qué estaban metidos, qué era de su vida privada, ni mucho menos en qué tipo de problemas estaban metidos. Se fueron con la finta de tener a gente externa a la televisión, la cual al poco tiempo se descubriría sus problemas personales, o que la misma fama tan repentina los terminó orillando a que tomaran una vida mucho más caótica. Si bien su desconexión con el crimen organizado no era tan directo, sí dejó unos cuantos participantes metidos en problemas, otros los cuales incluso perdieron la vida, y esto está en la red. No es sorpresa para nadie en la actualidad conocer todo este tema, y todo porque en su tiempo dieron bastante de qué hablar, y al ver a tanto participante fallecido por estos temas, otros que incluso pisaron la cárcel, fue un tema que uno de los programas más exitosos de todo TV Azteca tendría tantos nexos indirectamente con este tipo de personas. Cabe aclarar que al final de todo, muchas de estas cosas son rumores y solamente, pero quién quita y pegue que dentro del programa aquellos participantes con conexiones no intentaran inducir a alguien más a hacerlo, o vender producto de cierta índole ilegal. Por esto mismo es que a pesar de que TV Azteca trató de lavarse las manos ante todo este caso, al final de todo la mancha ya la tenía, y era algo que evidentemente no se iba a poder borrar jamás. Con esto puedo concluir este video. Claramente no solo te hablé de este problema, sino que para poder entenderlo un poco mejor me competí a narrarte un poco de su historia, por qué funcionó, sus primeros problemas y sobre todo concluir con lo que provocó su cancelación tan repentina. Ya con todo esto ahora sí me toca despedirme y esperar a verte en un próximo video.